Nos encontramos en Córdoba, en este espacio maravilloso que fue en un tiempo iglesia visigótica, después mezquita musulmana y ahora catedral cristiana. Y en este aspecto y en este ámbito interreligioso podemos recordar una antigua historia que puede ser muy ilustrativa. Se dice que se reunieron en una especie de simposio religioso tanto personas que creían en Dios de diversas religiones, como también personas que no creían en Dios, ateos o agnósticos que consideran que si existe Dios es imposible conocerlo. Y junto con ellos, místicos de distintas religiones, reformadores sociales, misioneros, todos los que creían que podían tener una palabra sobre Dios o sobre la no existencia de Dios. La idea era más o menos dialogar sobre si existe Dios o no existe, si existe se puede conocer o no se puede conocer, qué se puede conocer de Dios, qué influencia tiene la creencia de Dios o la existencia de Dios en las personas humanas y, por otra parte, qué consecuencias tendría también para el cambio de nuestra sociedad en mejor. Como siempre que se reúnen dos personas distintas, había muchas opiniones y muchas discusiones que a veces llegaban casi a agriarse demasiado. En esto, cuenta la historia, se abrió el cielo y una voz sublime solamente pronunció una palabra: comodidad. Ante esa palabra, todos los asistentes al simposio quedaron desconcertados, asombrados, impactados, y una vez pasada la primera reacción se pusieron a discutir y a analizar qué había querido decir esa palabra con respecto a Dios, comodidad. Para unos decía que era la palabra más exacta y más justa para indicar lo que tenía que ser una auténtica religión. ¿Acaso no es Dios Padre, generador, creador? Por lo tanto, comodidad indicaba cómo Dios quiere el bien, cómo Dios quiere la felicidad del hombre, incluso ese Dios que más que padre teníamos que considerarlo como abuelete, porque está aquí para simplemente dar satisfacción a nuestros caprichos, a nuestros deseos de felicidad. Para otros lo contrario, significaba que esa palabra comodidad no tenía nada que ver con Dios ni con la religión. La religión tenía que ser una cosa dura, de esfuerzo, ascético, de mortificación. El placer por un principio es malo, es turbio, y por lo tanto comodidad era una palabra que no podía sintonizar de ninguna manera con lo que significaba Dios. Para otras personas del campo del ateísmo, la palabra comodidad indicaba y reflejaba de una manera clara cómo la religión es el opio del pueblo y el opio para el pueblo. Porque qué bien que los estómagos satisfechos, los opresores, los que están en lo alto de la capa social, utilice la religión para seguir cómodos, para seguir tranquilos, para seguir a gusto y por lo tanto dominar a los que están debajo. Para otros, por el contrario, más de una teología más combativa, más promotora, decían que comodidad era una manera de despistar al pueblo, que en todo caso, para la vida futura, bien, pero mientras tanto había que luchar, había que comprometerse, había que avanzar en cotas más altas de justicia, de solidaridad y evidentemente comodidad no era una palabra propia del lenguaje religioso. En estas discusiones se acercó un anciano y le dijo: mire ustedes no se han dado cuenta de las pausas. ¿Qué pausas? Que lo que han oído no es comodidad, sino comodidad. Claro, esto significa una cosa distinta. En realidad lo que Dios le estaba diciendo era: como os di la vida, dad vida, haced progresar la vida. Como os di los talentos, dad vosotros a disposición de los demás los talentos que os di. Como os di a mi Hijo Jesús, sed vosotros junto con Él otros Cristos para los demás. Aprended de mí a darme, porque ese soy yo, el que se da en beneficio de los demás. Y creo que verdaderamente aquí está la clave. ¿Para qué creemos los creyentes? ¿Simplemente para estar cómodos? ¿Para sentirnos a gusto?
para tranquilizarnos la conciencia. ¿Por qué no creen los no creyentes? Para no tener que hacerse preguntas incómodas sobre el sentido de la vida, sobre el sentido de la muerte. ¿Cuál es nuestro planteamiento en la vida? ¿Simplemente estar cómodo, tranquilo o mejorar en cuanto a personas, en cuanto a sociedad, mejorar la historia, hacer que venga el reino? Y en el fondo lo que tenemos que hacer es que ni unos ni otros, creyentes o no creyentes, podemos utilizar a Dios como subterfugio o como trampa de nuestra manera de entender la vida en plan cómodo. Paz sí, tranquilidad, comodidad no, porque Dios nos da la clave para intranquilizarse en favor de los demás. Como di, dad. Como me di, daros. Buenos días.